Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la bulimia y la anorexia. Para iniciar este tema vamos a hablar que son trastornos alimentarios, ¿sí? Estos trastornos alimentarios son condiciones psicológicas sumadas a factores interpersonales, sociales y culturales que perturban la conducta alimentaria de una persona y tienen consecuencias negativas para la salud física y mental. Los sentimientos de insuficiencia, depresión, ansiedad, soledad, así como las dificultades en las relaciones familiares y personales o experimentar un evento traumático también pueden contribuir a los trastornos alimentarios. ¿Cuál es la frecuencia de aparición de estos tipos de trastornos alimentarios? Los trastornos alimentarios son mucho más frecuentes de lo que la mayoría de la gente supone. De hecho, algunos estudios demuestran que hasta el 5% de las mujeres jóvenes pueden presentar algunos de los síntomas propios de la anorexia nerviosa, aunque solo un 0,3 y un 1% de las chicas adolescentes, es decir, entre 3 y 10 de cada 1000 chicas, presentan el cuadro completo que ha sido descrito anteriormente. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, a la anorexia nerviosa. La proporción entre mujeres y hombres está claramente a favor de las primeras, o sea, de las mujeres, ya que por cada caso detectado en varones encontramos entre 5 y 10 casos en mujeres. Esto quiere decir que cada 10 grupos de personas, 5 son mujeres, ¿no es cierto?, y un solo hombre. La anorexia nerviosa suele iniciarse al final de la niñez, durante la adolescencia o en los inicios de la edad adulta y afecta con más frecuencia a personas que han tenido sobrepeso en la infancia y a personas que tienen profesiones o desarrollan actividades que les exigen estar delgadas. Esto quiere decir bailarinas, deportistas, modelos. También es mucho más frecuente en países desarrollados que en países en vía de desarrollo. Como hablamos anteriormente, tenemos la anorexia y la bulimia. La anorexia nerviosa se puede decir que es un trastorno de alimentación potencialmente mortal que se manifiesta fundamentalmente en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Se estima que el 5% de las mujeres jóvenes y el 1% de los hombres jóvenes presentan anorexia nerviosa o un trastorno de la alimentación relacionado. La incidencia puede ser tan alta como de un 10% en las mujeres universitarias y un 15% a un 62% en las atletas femeninas. Esto vieron anteriormente que se decía que por ahí estos tipos de problemas alimentarios pueden estar ligadas, ¿no es cierto?, con algún deporte o profesión. Las tasas de mortalidad oscilan entre el 5 y el 13%. La edad al inicio varía y los picos de incidencia se encuentran entre los 12 a 13 años y nuevamente entre los 17 y los 18 años. La etiología y fisiopatología, o sea, esto quiere decir cómo se va a dar la anorexia. Actualmente se cree que el inicio de la anorexia se debe a la contribución de muchas causas. El énfasis cultural en la delgadez puede contribuir a que muchas adolescentes tengan una preocupación excesiva por la dieta, la imagen corporal y tengan miedo a estar gordas. En el cerebro y sangre de las pacientes anoréxicas se han encontrado cambios químicos que han dado lugar a teorías sobre una causa biológica. Con frecuencia, un estrés importante en la vida, una pérdida o un cambio preceden el inicio de la anorexia. En las pacientes anoréxicas, las hormonas del estrés están habitualmente elevadas y la función del sistema inmunológico puede estar alterada. Muchas autoridades opinan que las características familiares contribuyen a la anorexia. Cuando los padres son muy controladores y perfeccionistas,
pueden presentarse conflictos intrafamiliares y patrones familiares disfuncionales. Esto quiere decir que el entorno familiar también muchas veces puede, ¿no es cierto?, llevar a adquirir este tipo de problema alimentario. El comportamiento del adolescente con respecto a la alimentación puede ser un intento de ejercitar la independencia y resolver los conflictos psicológicos internos. Con frecuencia, el adolescente realiza largas e intensas sesiones de ejercicio, puede ser hasta 4 horas al día, para no ganar peso. Puede utilizar laxantes o diuréticos para inducir la pérdida de peso o que la pérdida de peso sea más rápida también. A medida que el trastorno progresa, el adolescente percibe que la creciente delgadez de su cuerpo es cada vez más bella. Los jóvenes pueden compartir las técnicas de perder peso con amigos anoréxicos y buscar páginas en internet que apoyen la anorexia. El cuerpo responde a las conductas alimentarias anómalas como a una situación de inanición. Como consecuencia de la malnutrición proteínico-calórica aparecen la leucopenia, el desequilibrio electrolítico y la hipoglucemia. Cuando la masa corporal disminuye por debajo de un nivel crítico, la menstruación desaparece. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a considerar, ¿no es cierto?, que el peso de una persona es muy bajo, cuando vamos a decir o cuando vamos al momento de evaluar. La forma más sencilla de determinarlo es utilizando el cociente de Kellett, que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros. El valor del índice de Kellett es una persona con un peso saludable suele oscilar entre 20 y 25. En el caso de los pacientes con anorexia nerviosa suele estar por debajo de los 17,5, siendo el estado de desnutrición más grave cuando más bajo es este valor. Las mujeres con anorexia nerviosa suelen presentar también amenorrea, o sea que no tienen su periodo menstrual antes o después. Es decir, dejan de tener reglas en el caso de que las tuviesen en el momento de inicio de la enfermedad, o no llegan a tenerlas en el caso de dichas que se desarrollan la enfermedad antes de tener la menstruación, a pesar de tener una edad en la que lo normal sería tenerlas. En resumen, una mujer joven que deja de alimentarse adecuadamente, que pierde peso de forma significativa, mantiene una alimentación muy limitada o utiliza otros medios para no engordar, como los vómitos laxantes, presenta amenorrea, tiene muchas posibilidades de estar padeciendo una anorexia nerviosa. Pero sobre todo el diagnóstico es mucho más claro cuando observamos que esa persona hace todo lo posible por no aumentar de peso, ya que la idea de engordar le produce un miedo intenso, lo que le lleva, por ejemplo, a buscar excusas para saltarse comidas o para no comer con los demás, que esconde comida, utiliza el cuarto de baño después de comer. También algunas características que pueden presentarse en una persona, ¿no es cierto?, con anorexia nerviosa avanzada puede ser la pérdida de cabello, ¿sí? La presencia de calvicie, ya que se debilita, ¿no es cierto?, y empieza a caerse. La valoración y diagnóstico de enfermería, cómo vamos a valorar a ese paciente. Antes que nada debemos realizar una historia individual y familiar completa, preguntar cuáles son los patrones de alimentación habituales, la ingesta calórica diaria, patrones de ejercicio e historias menstruales. Preguntar qué fármacos utiliza, incluye los prescriptos con receta, los libres de dispensación y los de herbolario. Herbolario quiere decir las hierbas. ¿Existen antecedentes familiares de trastornos de alimentación? Hay que preguntar también. Hay que buscar signos de malnutrición, obtener los datos de peso y talla y compararlos con los de la población normal. Como los pacientes anoréxicos con frecuencia utilizan varias prendas de ropa superpuestas cuando se pesan, hay que procurar que el peso sea fidedigno.
Bien, otro tema también que debemos hablar son entre ellos algunos diagnósticos de enfermería, ¿no es cierto?, que pueden estar relacionados con lo que es el tema de la anorexia nerviosa. Entre ellos puede ser el desequilibrio nutricional, esto es por defecto, por un defecto relacionado con una ingesta inadecuada. El riesgo de déficit de volumen de líquido relacionado con una ingesta inadecuada de líquidos o una pérdida de volumen de líquido por uso inadecuado de laxantes y diuréticos. El riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, ya que se pierde, ¿no es cierto?, una masa corporal. Esto está relacionado con una pérdida excesiva de peso y ausencia de grasa subcutánea. Puede haber estreñimiento relacionado con una ingesta de comida y uso de laxantes inadecuados. Distorsión de la imagen corporal relacionado con una percepción distorsionada del tamaño y forma del cuerpo. Puede haber una baja autoestima crónica relacionada con una dinámica familiar disfuncional. Afrontamiento familiar afectado relacionado con la tendencia de los padres de ser excesivamente controladores y perfeccionistas. Planificación y aplicación. Planificación, ¿qué vamos a hacer? La asistencia de enfermería se centra en satisfacer obviamente las necesidades nutricionales e hídricas del paciente, prevenir complicaciones, administrar medicamentos y remitir a los recursos adecuados. Las medidas terapéuticas específicas varían en función de las complicaciones físicas o de qué tan avanzada, ¿no es cierto?, esté esta anorexia nerviosa, la duración e intensidad de la enfermedad, síntomas emocionales que acompañan al trastorno y dinámica familiar. La resistencia al tratamiento es común en los pacientes, ¿no es cierto? Ellos se van a resistir a querer hacer un tratamiento, a querer comer, ¿sí? Por lo general muchas veces se debe colocar una sonda nasogástrica para proporcionar aporte calórico. Los profesionales de enfermería que asisten a los adolescentes anoréxicos deben enfrentarse a sus propios sentimientos de ira y frustración. Obviamente que va a ser un tratamiento bastante largo, complicado, siempre y cuando se vea qué tan avanzado, ¿no es cierto?, se encuentre la enfermedad. Otro tema que también deberíamos tratar y hablar, que es como un trastorno alimentario, es la bulimia. La bulimia nerviosa se caracteriza por la existencia de atracones. A diferencia de la anorexia, digamos, el paciente se limita a comer, en este caso el paciente no se limita a comer, se da atracones. Darse un atracón consiste en comer una cantidad excesiva de comida, es decir, una cantidad superior a la que cualquier persona comería en condiciones normales, por lo general de una forma rápida y descontrolada, con sensación de no ser capaz de parar. Después de estos atracones, el sujeto o la persona con bulimia se suelen sentir mal o culpable y suelen presentar un miedo a aumentar de peso que puede ser similar al que hemos descrito para las personas con anorexia nerviosa. Eso les lleva a utilizar los métodos de los que también se habló anteriormente. Esto es autoprovocación del vómito. Dietas estrictas, ejercicios intensos, uso de medicamentos, etc. De todos modos, lo más frecuente en pacientes con bulimia nerviosa es encontrar atracones que se siguen por lo general de la provocación del vómito. O sea que estos tipos de pacientes comen, se dan atracones y luego se producen el vómito. La bulimia nerviosa es todavía más frecuente, o sea, es más común que la anorexia nerviosa, siendo posible encontrar síntomas ocasionales de bulimia hasta en un 25 a 40% de mujeres jóvenes. El cuadro completo se puede encontrar entre el 1 y el 3% de la población juvenil femenina, y también aquí la población entre mujeres y hombres está a favor de las mujeres, o sea, también es una enfermedad que se ve más reflejada en las mujeres, detectándose un caso en varones por cada 15 o 10 casos encontrados en mujeres.
O sea, tenemos un varón y podemos tener entre 10 o 15 mujeres con esta patología. Como sucedía en la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa suele comenzar en la infancia y en la adolescencia y muchos sujetos con bulimia han tenido sobrepeso durante la infancia. Es relativamente frecuente que personas que empiezan presentando una anorexia nerviosa terminen por aumentar de peso y acaben padeciendo una bulimia. Es mucho más raro, aunque no imposible, que suceda al revés, o sea, primero tengan una bulimia y luego una anorexia. La etiología y fisiopatología, o como se presenta esto, ¿no es cierto? Las causas de la bulimia nerviosa son similares a la de la anorexia nerviosa. Hay sensibilidad a la presión social por la delgadez, dificultades con la imagen corporal y patrones familiares disfuncionales de larga duración. Las familias pueden ser caóticas y distantes con la niña, a diferencia de los anoréxicos que están muy implicadas. Muchos individuos bulímicos presentan depresión. No está claro si la depresión es la causa o el resultado de la incapacidad individual del bulímico para controlar los ciclos de comidas compulsiva y purgar. Un adolescente bulímico con frecuencia presenta el episodio de comida compulsiva después de todos los sucesos que le producen estrés. Los episodios de comidas compulsivas habitualmente ocurren en secreto durante varias horas hasta que el individuo para por las molestias abdominales, por otra persona o porque empieza a vomitar. Inicialmente, los episodios de ingestas compulsivas son placenteros. Sin embargo, inmediatamente después del episodio empieza con sentimientos de culpa, vergüenza, ira, depresión y miedo de perder el control y ganar peso. A medida que estos sentimientos aumentan, el adolescente bulímico aumenta progresivamente su ansiedad. Esto habitualmente inicia la conducta de purga. La purga elimina el malestar derivado del episodio compulsivo y además previene la ganancia de peso. Esto alivia los sentimientos de depresión y culpa, pero solo temporalmente. Los adolescentes con bulimias practican habitualmente los ciclos de comida compulsiva, purga, muchas veces al día y pierden su capacidad para responder a los signos normales de hambre y saciedad. Con respecto a la valoración y diagnóstico de enfermería, se debe realizar una historia obviamente individual y familiar completa, se debe indagar que incluya la ingesta diaria de alimentos y las fluctuaciones del peso. Hay que investigar la presencia de problemas como dolor o distensión abdominal que pueden indicar un patrón de alimentación o eliminación anormalos. Explore la mucosa bucal y busque signos de daño del esmalte dental causado por las purgas. Examine las manos para buscar pruebas de callos producidos por la inducción al vómito. Bien, como en el caso anteriormente, vamos a dar algunos diagnósticos de enfermería que pueden estar relacionados con lo que es la bulimia nerviosa. Uno de ellos puede ser el desequilibrio nutricional por defecto o por exceso relacionado con unos patrones de alimentación desordenados. Riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionados con una pérdida del volumen hídrico. Deterioro de la mucosa bucal relacionado con los efectos químicos del vómito de ácidos gástricos. Conocimiento deficiente, niño, de los riesgos para la salud que ocasiona el uso excesivo de laxantes y diuréticos. Ansiedad relacionado con el malestar por el peso y los patrones de alimentación. Puede haber una baja autoestima crónica relacionada con la dinámica familiar disfuncional. Afrontamiento individual ineficaz relacionado con los factores estresantes de la vida. La planificación y aplicación que vamos a hacer. La asistencia de enfermería consiste en vigilar la ingesta nutricional y los patrones de eliminación.
prevenir las complicaciones y remitir a los especialistas adecuados. Durante el ingreso hospitalario, el paciente debería llevar un diario dietético. Este alerta con el adolescente que esconde, regla o deje comida en la bandeja o que va al baño después de las comidas. Debe vigilarse al adolescente al menos durante 30 minutos después de las comidas, porque esto puede, ¿no es cierto?, terminar de comer, esperar e ir al baño a purgar, en los que debe permanecer en el área central en compañía del profesional de enfermería u otro individuo responsable. El abandono de los laxantes y diuréticos se maneja con una observación estrecha de las alteraciones de los líquidos y electrolitos. Si los niveles de potasio están muy alterados, puede ser necesaria la monitorización cardíaca, la esofagitis o desgarro del esófago. Se trata para promover la cicatrización de la mucosa. Esto puede producirse, ¿no es cierto?, constantemente la provocación de vómito puede producir lesiones en el esófago, ¿no es cierto? Pueden administrarse medicamentos como los antidepresivos, estimule al paciente para que continúe con la terapia de grupo u otras similares. Los adolescentes bulímicos y sus familias pueden remitirse a las organizaciones previamente enumeradas en la sección de anorexia para recibir ayuda e información sobre el trastorno. Bien, esta es la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar la clase. Es el Manual de Enfermería Pediátrica, Asistencia Artificial, cuarta edición, de la página 164 a la página 169. Van a encontrar allí, ¿no es cierto?, los temas más en forma detallada. Es un tema bastante corto, pero no así deja de ser interesante e importante, ya que se ven muchos casos, ¿no es cierto?, más que nada en los adolescentes y precisamente en las mujeres. Cualquier duda o consulta, estamos a su disposición.